quisimos hablar de esto porque en nuestros días, hermanos, se habla mucho más de la mamá que del papá. Y preguntaban una vez un predicador a un grupo de jóvenes, les estaban enseñando y le hacía la pregunta a los jóvenes y les decía a los varones: a ver, varoncitos, los casaderos, los que ya están en edad casadera, ¿cuántos de ustedes se quisieran casar con una mujer parecida a su mamá? Y ellos decían: wow, yo quiero. Pero la segunda pregunta era la siguiente: mujercitas, ¿cuántas de ustedes se quisieran casar con un papá parecido al de ustedes? Un esposo parecido a su papá. Y entonces ahí las manitas ya no se alzaron tanto. Hoy, papás, queremos de verdad que este consejo de la palabra del Señor pueda redarguir, pueda exhortarnos. Decíamos que la exhortación es una invitación para saber cómo hemos estado viviendo. Y si al final le preguntáramos a sus hijos, haga memoria de sus hijos o hijas, y le dijeran a los papás que tienen una hija: ¿te quisieras casar con un hombre parecido a papá? ¿Qué dirían sus hijas? Así que el deber de un padre, en esta mañana empezaremos leyendo Proverbios capítulo 22 y verso 6. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Un padre forma con amor. Y Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. La palabra instruir, hermanos, en algunas sinónimos que tiene, puede ser enseñar, puede ser guiar, puede ser dirigir, o puede ser entrenar. Pero también en el hebreo la palabra puede significar dedicarse, dedicar. Entonces, instruir quiere decir dedicarle tiempo a nuestros hijos para guiarlos. Los papás que estamos aquí hoy, sé que muchos quizás de ustedes no fueron guiados en el camino del Señor. Tenía la oportunidad esta semana de platicar con un papá que él decía: no, pastora, a mí me guiaron de una manera diferente y me enseñaron de una manera diferente, porque mi papá, al que yo tuve, me dejó, me abandonó, no me crió, y fui criado por mi abuela. Y muchos de estos papás llegan a un matrimonio sin haber tenido una guianza o una instrucción por parte de su papá. Y creen, hermanos, seguir guiando a sus hijos de la misma forma tradicional a como ellos fueron criados. Sin embargo, hoy estamos hablando a papás cristianos, a papás que han experimentado la salvación de Cristo Jesús. Y estos papás entonces deben marcar una diferencia en sus hijos. Estos papás entonces tienen que guiar, tienen que amonestar y tienen que instruir a sus hijos de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. No hay pretextos, hermanos hermosos. Papás que me están escuchando, ¿cómo hemos estado instruyendo a nuestros hijos hasta este día? Me sigo excusando en que no tuve un papá que me enseñara, que me amara, que me diera buenos consejos. No, ya no hay excusas en Cristo, porque dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, a partir, papá, de que tú le abriste tu corazón al Señor, le dijiste: todas las cosas son hechas nuevas. Entonces esta palabra es para ti hoy. Instruye, dedica ese tiempo. Instruir, mi hermano, a veces decimos: bueno, ¿y quién es el encargado de instruir? Porque a veces los papitos, oye, el niño hizo tal cosa, velo tú, hija, velo tú, le dicen a la esposa.
No es así. ¿Por qué? Porque a veces el papá no se quiere ver como el malo de la película y no quiere corregir y se los manda a mamá. Vaya a ver qué dice su mamá. Y regresa el niño, es que mamá dice que lo que digas tú. Y ay Dios, no, otra vez dile que diga tu mamá. Y ahí está el niño como una pelotita de ping pong entre papá y mamá, entre papá y mamá. ¿Por qué? Porque papá no conoce palabra para enseñar a su hijo. Instruir al niño, dedicarle tiempo al niño, guiar al niño. El primer compromiso es tuyo, papá, de conocer la palabra del Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿De qué forma voy a instruirlo? ¿De qué forma voy a guiarlo? Hermano de mi vida y de mi amor. Gracias, hijito. Hoy el Señor está interesado en que hoy, papá, vuelvas a instruir tus hijos en amor, en el amor del Señor. Vuelvas a guiar a tus hijos conforme a la palabra del Señor. Y si me acompaña en su Biblia, dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Entonces la pregunta sería, ¿qué debe enseñar un padre cristiano a sus hijos? La respuesta es la palabra de Dios. Esa es la respuesta, la palabra de Dios. Y dice así la lectura bíblica, toda, ¿cómo dice, papás? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el siguiente verso me encanta, porque dice, ¿con qué finalidad es esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere ver a sus hijos felices, papás? Instrúyanlos en la palabra del Señor. Instrúyalos en la palabra del Señor. Hoy es tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Desde pequeños, decía Proverbios 22:6. Instruye al niño. A una persona que es adulta, que ya creció, es difícil instruirlo. Ya no. Claro, Dios puede hacer una obra, claro que sí, una obra de transformación, pero la palabra es sabia al decirnos que instruyamos desde pequeños. ¿En qué? La palabra, porque toda esta escritura, toda es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice después, es útil. Papás, los libros de psicología, los libros de autoayuda, los libros de superación personal. A veces el niño sabe más historias o historietas de superhéroes que la historia de Jesús, nuestro máximo héroe de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado más quizás en enseñar las cosas vanas, las cosas pasajeras, que la bendita palabra del Señor. La bendita palabra del Señor no va sola, tiene un efecto, porque ¿sabes qué? La palabra es viva, viva. Y cuando tú le enseñas a tus hijos, ay no me la va a entender, es muy chiquito. No, hermano, porque si no la Biblia no dijera, instruye al niño. Si la palabra nos está diciendo, instruye al niño, es porque tú puedes enseñarlo y Dios a través de su Espíritu Santo hará que este pequeño absorba el conocimiento de la palabra del Señor. Pero les digo, a veces los papitos, ¿verdad?, distraen un poco su atención. ¿Por qué cosas? Por el trabajo. No tengo tiempo, que se encargue su mamá, y se lo dejan a mamá. No tengo tiempo. A veces hay papás presentes, pero están ausentes también. Presentes porque ahí está el cuerpo, ahí están ellos, pero ausente, ¿por qué? Porque no hay un papá que pueda complementar a su hijo con la palabra del Señor. Por eso este consejo, dijimos al inicio, es para papás que tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Papás sabios, ¿en qué? En Dios. Papás sabios, ¿en qué? En el conocimiento de la palabra del Señor. Van a tener hijos sabios en Dios también. Hoy, el primer consejo de esta breve enseñanza es: papá, instruye con amor a tus hijos a través de la palabra del Señor. Instrúyelos con amor. Que son pequeños, es mucho mejor.
Es mucho mejor, porque aun cuando sean grandes, ellos no se van a apartar de la palabra del Señor. Claro, en la vida pueden pasar muchas cosas, pero si usted desde pequeño sembró en esa buena tierra del corazón de sus hijos, ese niño va a tener esa palabra de vida para cuando él sea grande, mi hermano. No se canse de instruir. Ay, no lo entiende, no lo escucha, vuélvalo a enseñar. Otra vez si es necesario, vuélvala a repetir. Así dice la palabra del Señor. Repítela, repite el consejo de la palabra del Señor. Pero para eso es necesario primero un papá que conozca la palabra del Señor. Y a veces no nos gusta, hermanos. A veces no queremos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Pero si hoy nos está diciendo este consejo, ¿quieres tener a tus hijos cuando sean grandes en el camino del Señor? Bueno, instrúyelos desde pequeño. Instrúyelos con amor. No hay pretextos ya en Cristo de cómo fue tu crianza cuando tú fuiste pequeño. Si fuiste corregido de una manera diferente, pero en Cristo Jesús, vuelvo a repetir, las cosas son hechas todas nuevas, y ya no hay pretextos, papás, para que hoy podamos instruir a nuestros hijos en amor de la palabra del Señor. Muy bien, voy a dejar este micrófono porque hay mucho más que decir. El Señor les bendiga y sigamos disfrutando, papás, de esta palabra hermosa del Señor. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo están? El pastor no se lo esperaba, pero ya nos dio su autorización y aquí estamos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas felicidades a los papás que están aquí hoy con nosotros, pero también a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión de Facebook. Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. La pastora mencionaba de que hay consejos para nuestros papás el día de hoy, pero para los padres cristianos que hoy están aquí, para aquellos hombres valientes que han decidido esa fe, agarrarse de Cristo y seguir adelante y enseñar a su casa sabiamente conforme a la palabra. El deber de un padre, dice el tema, pero ahora vamos a hablar de un padre proveedor. Ahí en 1 Timoteo 5:8, si usted me quiere acompañar con su Biblia, y si no, creo que está en la pantalla. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que, ¿qué, hermanos? Que un incrédulo. Pablo aquí está invitando o exhortando a la iglesia que ellos se examinen, dice, que los propios hermanos que están ahí se examinen si ellos están en la verdadera fe, si ellos practican la doctrina, están en la fe. ¿Qué deben de ser? Buenos padres, buenos proveedores. A ver, hay muchos, y en la actualidad todavía, que han sido malos padres, y aún estando en las propias iglesias, que se han olvidado de sus hijos, se han olvidado de que ellos dejaron ahí a hijos y empiezan a caminar en Cristo pero se han olvidado de esa parte. Pero hoy Dios nos invita ahí en 1 Timoteo y Pablo exhortando a la iglesia a que sean buenos, ¿qué? Proveedores, a que sean ese sustento. Pero dice que no solamente ser el sustento físico, materialmente hablando. Hay buenos padres y hay que reconocerlos, que son buenos proveedores de casa, son buenos administradores y por ello son buenos padres y le dan a sus hijos lo necesario para que ustedes caminen en la verdad, para que nuestros hijos vayan adelante y caminando en la fe. Un padre que practica la fe debe proveer a su propia familia, dice, en todas las necesidades. Estamos hablando materialmente aquí.
No solo dicen las necesidades básicas, sino lo más importante, que es la espiritual. Enseñarle a nuestros hijos a caminar, porque un padre es un sacerdote de casa. El que Dios ha puesto para guiar a su familia, para llevarla caminando conforme a la palabra. Dios los hace responsables a los hombres. Miren, qué tremenda labor tienen. Es algo tan tremendo que Dios los hace responsables como proveedor de un hogar. La importancia de servir y de proveer para los suyos primeramente, ya que la familia es su primer ministerio. De no hacerlo, está negando su fe, y dice la palabra, es peor que un incrédulo. Lo niegan. Gracias a Dios, yo bendigo la vida de mi esposo y aprovecho aquí para bendecir la vida de él, porque aceptó a una persona sin ser su hijo, mi hermano también sin ser mi hijo, a proveerle de lo necesario a él. Y de verdad que yo bendigo la vida de este hombre. Muchos esposos, muchos padres de familia deben de estar satisfechos, orgullosos por ser esos proveedores, por ser esas personas que se levantan cada mañana a trabajar y dicen, aquí está, de lo que yo trabajé, está aquí para mi casa. Son proveedores del sustento físico de la familia, pero también hay algo muy importante, es pasar el tiempo con la familia. Es un tiempo de calidad, eso es parte de proveer a la familia también. El tiempo es importante para estar con los hijos, para verlos crecer. Hermanos, el tiempo pasa demasiado rápido. Ahorita los vimos pequeñitos, al rato ya están grandes, ya nos pasaron y decimos, ¿en qué momento creció? Y el papá se perdió mucho de ello, se perdió de esos momentos tan hermosos con la familia, con los hijos, y dicen, ya los perdí. Ya al rato ya son unos adolescentes, al rato ya son jóvenes, se casaron, formaron su propia familia y se fueron de la casa. Y el papá se quedó con eso. Decir, ¿por qué no jugué cuando era un pequeño? ¿Por qué no estuve ahí? Pero yo confío en Dios y creo en Dios plenamente, que hay padres aquí sabios que están edificando su casa y que pasan momentos con la familia, esos momentos que sabemos que ya no van a regresar. Pastor, una de las cosas que nos has enseñado es pasar tiempo. Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por todo el desierto, ese es el mayor ejemplo de provisión. Que Dios proveyó de todo lo necesario para su pueblo. Cuando tuvo sed, ¿qué hizo? La peña, ahí estaba, brotó agua. Cuando estaban cansados, fatigados, puso la nube. Cuando tenían frío, el fuego ahí estaba. Cuando tuvo hambre, estaba el maná. Entonces, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el mayor proveedor de todo para sus hijos. Y de ahí, gran ejemplo, Dios le manda a ustedes varones a ser buenos proveedores de casa. Pero también hay algo hermoso acá para las esposas también. En Efesios 5:25 dice, esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. El esposo cristiano tiene la responsabilidad de proveer para su esposa también, aparte de sus hijos, porque acuérdense que los hijos se van a ir. ¿Y quién va a quedar? La esposa. Tiene la responsabilidad de conocer bien a la esposa. ¿Cuántos varones de Dios que están aquí conocen bien a su esposa? Yo creo que todos. Ellos deben de saber cuáles son sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Si es un buen proveedor, sabe que a la esposa le falta zapatos, sabe que a la esposa le falta vestido, sabe que a la esposa le falta algo más sencillo, no sé, como algo más práctico, como un café en la mañana, va y se lo prepara. Eso es ser un buen esposo también, es ser un buen padre que está dando ejemplo a sus hijos que lo están viendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana los hijos van a crecer y van a decir, mi papá
hacía esto con mamá y yo lo voy a hacer ahora. Pero solamente un padre de familia, aquel padre siervo de Dios que ama a Dios, va a poder cumplir esto, lo que hablamos en 1 de Timoteo y en Efesios 5:25, porque tiene una buena dirección y su corazón está cimentado en la roca que es Cristo. La pastora decía, hay muchos padres que están ahí, sí, nada más está el cuerpo, pero están ellos ausentes. O hay padres que han sido buenos proveedores, pero no tienen el tiempo ni la dedicación para estar con su familia, para pasar con ellos. Yo felicito a todos los papás que están aquí en casa, y en especial a mi amado. Que Dios siga bendiciendo grandemente sus vidas, que Dios los llene de sabiduría y que sean hombres valientes, que se paren en la brecha y que lleven a su familia caminando en la bendita palabra del Señor. Gracias, Señor, por este día, y de verdad, hermanos, un abrazo grande para todos ustedes, varones, siervos de Dios. Dejo lugar a nuestra hermana que sigue. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues esto era sorpresa. Esperamos que los hayamos sorprendido. Bueno, estamos muy contentos, ¿verdad? Contentas en esta mañana, porque el Señor ha sido bueno. El Señor es tan misericordioso que nos da vida, y a muchos de los papás nos permite estar aquí, ¿verdad? Estar disfrutando de esa bendición de ser papá. No cualquiera, hermanos, ustedes pueden saber que hay muchos matrimonios que desean ser madre y ser padre, ¿verdad? Sin embargo, el Señor se tomó esa bendición para usted. Él preparó esa bendición para usted, el poder darle una familia, el poder darle la oportunidad de ser papá. Y como comentaba nuestra pastora y nuestra hermana Janet, preparamos quizás una pequeña reflexión en esta mañana y hablábamos del deber de un padre. El deber de un padre, a veces quizás la palabra suena así como que muy el deber, híjole. Pero sí, hermanos, el Señor no te pregunta si quieres, debes de hacerlo, ¿no? Y queremos complementar esta reflexión con el último punto que dice Paulita. Se llama el tercer punto, un padre bendice. Y le voy a invitar que busque en el libro de Génesis, en su primer capítulo, en el versículo 27. Si tienes ahí tu Biblia, y si no, pues puedes mirarla en lo que pone la diapositiva, si por ahí está. Si no, pues ahorita vamos a empezar a leerlo en lo que logran colocar la imagen ahí. Dice de la siguiente forma, en la versión Reina Valera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos, ¿verdad?, el inicio de la creación de todo lo que existe, de todo lo que hay en la tierra. Pero me voy a enfocar en una palabra que está en estos primeros versículos, que dice: y bendijo Dios. Y si analizamos estos dos versículos, hay dos principios importantes en esta breve palabra. Y dice el primero de ellos, el principio del matrimonio. ¿Por qué? Porque dice: sean fructíferos y multiplíquense. ¿A qué nos referimos, verdad? Que los unió con un propósito de que estén juntos y llenaran la tierra, y ya sabemos quizás toda la historia de la creación. Y el punto donde dice: y los bendijo. O sea que al momento que el Señor creó al hombre y a la mujer,
estaba en el corazón de Dios bendecir a esta pareja, a este matrimonio. Entonces vamos a ver primero que, para ir avanzando, dice ahí, y los bendijo. O sea que estaba en el corazón de Dios la bendición. Pero vamos a ver qué es precisamente la bendición, qué significa bendecir. La siguiente, Paulita. Bueno, dice ahí, la bendición nació en el corazón de Dios. Dice, una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Y dice también, la palabra bendecir está definida como una de las formas de manifestar la gracia divina en favor de alguien. Y la palabra bendición viene también, hay otro término que dice bien decir. O sea, donde dice es un deseo benigno, benigno viene de la palabra bueno. Entonces, cuando habla ahí, dice una bendición es la expresión, es la palabra que nosotros como padres, como madres, debemos de expresar hacia quién, hacia nuestros hijos. Estaba en el corazón de Dios que cada uno de nosotros bendijéramos a nuestros hijos. Y ahorita vamos a ver por qué nació en el corazón de Dios la bendición. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Ok, ya está ahí. Y quizás la historia ya muchos la conocemos y quiero hablarte de unos hermanos y de un padre en particular que se llamaba Isaac. El padre se llamaba Isaac y los dos chicos o los dos hermanos se llamaban Jacob y el otro se llamaba Esaú. ¿Y qué pasa con estos hermanos? Quizás muchos de nosotros ya sabemos esa historia hermosa de la palabra, pero quizás aquel que está en casita no la conoce y vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia porque tiene que ver con la bendición. Y decíamos que la bendición nace en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él enseñó a todos los hombres patriarcas de ese entonces a bendecir a sus familias. Dice la Biblia que Él bendijo a quién, al primer patriarca que fue Abraham. Lo bendijo y le dijo, y será tu descendencia como la arena del mar, y será como las estrellas. Desde ahí el Señor, Dios ya estaba bendiciendo la vida de Abraham. Y después Abraham bendijo a su hijo Isaac. Y era el momento en que Isaac iba a bendecir a su hijo, que era el primogénito, que fue Esaú. Esaú, estos eran gemelos o mellizos, pero dice la Biblia que Esaú fue el primogénito. Él tuvo la bendición de nacer primero antes que Jacob. Sin embargo, Jacob dice que deseaba, anhelaba la bendición que tenía su hermano, porque en ese entonces, amado hermano, la primogenitura era algo, lo máximo. El pueblo de Israel tiene esa cultura, esa tradición de bendecir hasta el día de hoy a sus familias. Bendicen a sus esposas, bendicen a sus hijos. Y entonces Jacob sabía la importancia de la bendición de papá. Y para no ir alargando más esta historia, Isaac, dice la Biblia, nos cuenta en el libro de Génesis, que era ya de una edad avanzada y Isaac ya no podía mirar bien. Isaac ya tenía problemas, quizás no sabemos a qué grado ya no podía mirar ni siquiera a sus hijos. Entonces quizás, ¿verdad?, se dejaba llevar por el olor. Cuando nosotros somos padres conocemos perfectamente cada cualidad de nuestros hijos, e Isaac conocía a su hijo. Y entonces dice la Biblia en esta historia que él sentía que ya iba a morir, era el tiempo en que él ya estaba de una edad muy avanzada. Y entonces Isaac viene y le dice a Esaú, gracias pastor, le dice a Esaú: hijo, necesito que vayas al campo, porque Esaú se dedicaba a la caza.
necesito que vayas al campo, mates algún animal y me prepares una rica comida. Me prepares una rica comida y después que tú me prepares esa comida, te voy a bendecir. Había llegado el tiempo en que Isaac iba a pronunciar esa palabra de bendición, esa palabra a su primogénito. Pero el Señor, Dios, ya tenía preparado algo especial ahí. Sin embargo, dice que en esa historia, mientras Isaac pronunciaba estas palabras a su hijo, Esaú, como conocía la importancia de esa bendición, obedientemente le dijo: sí, papá. Tomó su arco, su lanza, sus herramientas para ir a cazar y se fue en busca de ese animal para poder preparar ese platillo para su papá. Sin embargo, había alguien que había escuchado lo que Isaac iba a hacer, y esa era Rebeca. Pero el día de hoy no nos vamos a centrar en la actitud de esta mujer, sino en qué pasó con Esaú. Y entonces dice que Rebeca escuchó los planes que tenía su esposo y viene y llama a su otro hijo, que era Jacob, y le dice: ven, hijo, acabo de escuchar que tu padre le pidió a tu hermano que vaya porque va a pronunciar ya la bendición de la primogenitura. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a preparar nosotros acá comida y se la vamos a dar a tu padre. Entre los dos planearon, prepararon y llegaron hasta donde estaba Isaac. Como ya no podía ver, dice la Biblia que Jacob le dijo a su mamá: pero mamá, mi hermano es muy velludo y yo no tengo nada de vellos. Entonces dice que se las ingeniaron y trajeron piel para ponerse en los brazos, para que en el momento que se acercara Jacob hacia su padre, pudiera sentir que era velludo. Y dice que le dijo así: pero yo no caso, mamá, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice: ven, ponte las ropas de tu hermano porque huelen a sudor de Esaú. Y entonces viene la mamá y viste y planean todo y van hacia donde está Isaac y se acercan en ese momento y le dice: papá, te he traído el plato y la comida que me pediste. Y entonces viene Isaac, y no voy a darle todos los pormenores, después en casita lee la historia si no se la sabe. Dice que en ese momento Isaac le dice: ay, hijo mío, dice que comió y después levantó, tomó la mano y empezó a bendecir a su hijo. Y entonces dice que Jacob recibe la bendición de la primogenitura, y entonces una vez que era dada esa palabra, el padre no podía retractarse. El papá ya había emitido esa palabra y entonces él descansó, me imagino que gracias papá, lo abrazó, lo besó y tan tan. Y entonces viene Esaú con el animal, empieza a limpiarlo y lo prepara, y de repente llega hacia donde está su padre y le dice: papá, aquí está lo que tú me pediste. ¿Y qué cree? Entonces Isaac dice: ¿cómo? Acabo de dar mi bendición. ¿Quién eres tú entonces? Y le dice: soy yo, Esaú, tu primogénito. Y entonces le dice: no, es que acabo de dar la bendición a tu hermano. Y es ahí entonces donde Isaac se da cuenta que su hijo Jacob había usurpado el lugar de su hermano. Y mira lo increíble de esto, amado hermano y amada hermana, que dice la siguiente, Paulita, dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Le dice: bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Dice la palabra que él lloró amargamente porque sabía la importancia que tenía la bendición de su padre. Y entonces vamos a ver, hermanos, por qué es tan importante la bendición, y quiero compartir contigo 4 razones rápidamente del por qué tú tienes que bendecir a tus hijos, así como lo hizo Isaac, como lo hicieron los patriarcas.
en ese entonces hacia sus hijos y sus familias, vamos a aprender el día de hoy el por qué es importante bendecirlo. Y la primera razón dice, bendecir a tus hijos es amarlos también, ¿verdad? Aún más. Nosotros llamamos por el simple hecho de ser padres a nuestros hijos, pero no solamente podemos amar siendo papás como comúnmente lo somos, sino que el bendecirlos, el levantarnos todos los días y decir, aquí estás, hijo, oro por ti, que el Señor te bendiga y te guarde a donde quiera que vayas, en la escuela, en el trabajo, aun cuando estén grandes, hermanos, ustedes tenemos como papás y mamás que practicar la bendición, orar por nuestros hijos para que el Señor guarde de ellos y los bendiga. Bueno, el siguiente punto dice, bendecir hará que se cumplan los sueños y metas de tus hijos. Dice el versículo que habla acá, donde precisamente Isaac le pronuncia a Jacob la bendición y le dice, sírvanse pueblos y naciones, se inclinen a ti. Vimos que Jacob, ¿verdad?, fue muy bendecido, hermanos. Jacob fue uno de los hombres más bendecidos sobre la faz de la tierra, y de él salieron muchas generaciones que hasta el día de hoy están todavía en esta tierra. Y entonces los bendijo, y parte de esta bendición, hermanos, es que nosotros también debemos de practicar, de tener a bien motivar a nuestros hijos para que puedan alcanzar sus metas. Decirle, hijo, lo que tú te propongas, quizás si quieres ser un ingeniero, tú lo puedes lograr. Si logramos ver como padres y madres que nuestros hijos tienen ciertas habilidades, impulsémoslos, motivémoslos, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos nos encargamos de decir, ay, ya vas a empezar con tus construcciones. Y quizás el niño quiere ser arquitecto y una vez le matan los sueños. Entonces, nosotros como padres y como madres debemos de impulsarlos, motivarlos, bendecirlos y decirles, tú serás un gran ingeniero, tú serás un gran abogado, tú serás una excelente maestra, tú serás una excelente enfermera, un excelente médico, y así poco a poco ir bendiciendo la vida de nuestros hijos. Y el tercer punto, en lo que Paulita pone esta, déjame tomar tantito. Dice, la bendición le abrirá las puertas al éxito. Y en ese punto, en el libro de Primera de Crónicas 29:19 dice, asimismo da mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Quién era el que hablaba en ese versículo? Era el rey David. El rey David sabía la importancia de la bendición porque él también fue bendecido por su padre. Y entonces dice que él oraba y pedía la bendición para su hijo Salomón, porque iba a tomar el reino, él iba a ser el sucesor de él como padre, como rey. Y entonces este punto lo sabía perfectamente el rey David. Y nosotros, amados hermanos, vamos a tener como resultado hijos bendecidos si nosotros desde ahora empezamos a declarar palabras de bendición para ellos. Si nosotros no nos preocupamos en decirle, Señor, aquí están mis hijos y yo quiero que tú hagas de ellos hombres exitosos. Y no solamente estamos hablando en el ámbito laboral, hermano. No estamos hablando en el ámbito profesional, que sí es bueno tener hijos preparados, preocuparnos por dejarles a ellos quizás una carrera, ¿verdad? Esforzarnos por lograr que ellos sean hombres preparados, sino también buscar que sean hombres exitosos en Dios, sean hombres plenos en Dios. Y de parte de esto lo hablaba la pastora y decía, ¿verdad?, que la palabra es nuestro manual. Muchos se excusan y dicen, no, es que hay un dicho muy clásico, ¿verdad? Es que los padres, no, ¿cómo dice? Nadie nace sabiendo ser padre. No, amado hermano,
aquel que ha conocido a Cristo, tenemos un manual y una guía importante para saber qué hacer con nuestros hijos. Así que nosotros no podemos decir, yo no sé, o a mí nadie me enseñó. No, aquí está su palabra y en ella encontramos todo lo necesario para construir la vida de nuestros hijos. Y entonces el rey David lo sabía, y este es un consejo, hermanos, que tenemos de la palabra: llevar a nuestros hijos al éxito. Seamos esos forjadores de nuestros hijos. Y el último punto dice: la bendición le librará de todo mal. Y dice en 1 de Pedro 5:8, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y en esta mañana quizás, ¿verdad?, no necesito decirle que estamos pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo está de cabeza, con ideologías que vienen a contaminar el pensamiento sano de nuestros hijos, amado hermano. Y vemos violencia y vemos infinidad de cosas que están a nuestro alrededor, pero que como padres es importante que declaremos bendición, que pongamos escudos de protección a través de su palabra que rodeen la vida de nuestros hijos. Porque ¿saben una cosa, amado hermano? El niño o la niña que es bendecida o que es bendecido trae un propósito, y eso lo sabemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito especial en Dios, pero nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos. Y quizás estemos inmersos en situaciones difíciles, y quizás estemos inmersos en problemas, en violencia, en tantas cosas, en maldad, en pecado, que puedan rodear la vida de nuestros hijos, amado hermano. Pero si tú diariamente te tomas el tiempo de declarar una palabra de bendición sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de tu hija, no importa la edad que sea. Así quizás, ¿verdad?, yo ya esté casada, pero yo anhelo que mi papá todo el tiempo me bendiga. Yo anhelo que mi madre todo el tiempo me bendiga. ¿Sabe por qué? Porque esa es palabra. Dice bien decir, viene de lo bueno. ¿Quién va a desear lo malo para su hijo? Nadie. Yo creo que sería muy raro que un padre o una madre dijera, yo quiero que a mi hijo le vaya mal porque se lo merece. No, como padres tenemos ese amor que fluye a través de Dios para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él es el mejor padre que hay para nosotros. Y bueno, quizás tú no tuviste un padre. Yo no conozco, amado hermano, la vida que cada uno llevó. Quizás de algunos sí, algunos no. Pero muchos quizás dirán, amada hermana, pero yo no soy papá, quizás, por ejemplo, en el caso de los solteros, ¿no? Pero es una palabra que deben de practicar desde ahora. Cuando se aconseja o cuando se da una consejería para los jóvenes que van a hacer que quieren matrimoniarse o que quieren casarse, es necesario que sepan eso, que hay una importancia de ser papá y mamá, que no solamente es decir me voy a casar porque se me antojó, porque amo mucho a mi novia. No, hay una responsabilidad sobre nosotros y es sobre el varón. Y ahorita vamos a ver por qué. La pastora decía una cosa, que muchos papás se escudan, es que vengo cansado del trabajo. Mira, estuve 12 horas trabajando, quizás en una combi, quizás en un taxi, quizás en una empresa, en algo, o quizás en el negocio y estoy cansado ahorita y no tengo tiempo. Es que fíjate que el niño hizo esto, es que fíjate que el otro, y mira, está pasando esto. Yo no tengo tiempo, ya me esforcé, yo ya cumplí. No, amado hermano, tu trabajo principal está en casa. Ese es tu trabajo principal. Que cuando llegas de ese trabajo, porque ese trabajo te sirve para traer el sustento a casa,
Pero tu principal trabajo en esta mañana, y quiero que te quede claro, que aprendamos juntos de la palabra, es tu familia, tus hijos. No hay excusa, amado hermano, para decir, ahí está mi esposa, ella puede hacerse cargo porque compartimos, somos una carne. No, la mamá es ayuda idónea, es ayuda especial para el varón, y mientras él no esté, quizás ella pueda corregir, llamar la atención, pero aunque ella corrija en casa, cuando llegues tú como papá y te pasen la nota o la queja del niño, es tu deber como padre, a ver, ven, vamos a platicar. Si amerita corrección, hermanos, hay que hacerlo, porque así dice la palabra, que la vara fue hecha para el hijo. Y entonces, amado hermano, ese es tu principal trabajo, ver por tus hijos. Y quizás tú me puedas decir en esta mañana, amado hermano, pero es que yo no tuve papá. Yo tuve una infancia muy difícil porque no tuve papá, y como decía la pastora de un testimonio, crecí con mi abuela. O quizás fuiste un niño que no cuentas con un padre, ¿verdad? Porque a lo mejor falleció, las circunstancias ameritaron que tú crecieras solo con mamá. O quizás fuiste un niño violentado sexualmente, yo no lo sé, amado hermano. Porque ahorita el Satanás quiere que este principio que dice la palabra ya no se practique. ¿Sabe por qué? Porque él sabe el poder que hay en la palabra cuando tú bendices a tu hijo, cuando tú bendices a tu hija. Y quizás me puedes decir, ¿sabe qué, amada hermana? Pero es que no son mis hijos, yo nada más me casé con la hermana o me casé con mi amada, pero no es mi hijo. Pero estás tomando el papel y el rol de padre, y es tu deber. La palabra te lleva a que tú aprendas el día de hoy que es tu deber, aun cuando no sea tu sangre, de bendecir a ese pequeño, de bendecir a esa pequeña, de bendecir a esa señorita, a ese adolescente, a ese joven. Y quizás haya mamás solteras, amada hermana, que estén acá, que digan, hermana, yo no tuve la figura de un esposo, o mi hijo no tuvo a un padre, pero yo fui mamá y papá al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay muchos casos, amada hermana. Quizás no sabemos, ¿verdad? El Señor tiene propósitos hermosos, pero ese papel que tú has desempeñado, hoy tómalo como una palabra para ti. Quizás no hay esa figura paterna en casa, pero tú como madre puedes tomar esta palabra y decirle, Señor, yo cubro con tu sangre preciosa en el nombre tuyo mi hogar, mis hijos, y declaro bendición sobre ellos, y serán niños exitosos y plenos en ti. Y para concluir, amado hermano, como padre, no nos escudemos. Quizás como madres a veces queremos apoyar ahí a nuestros esposos y cometemos el error de meternos ahí cuando él quiere disciplinar. No, es parte del trabajo y la responsabilidad de un padre disciplinar también, pero hacer la disciplina con amor, amado hermano. Amarlos, ¿verdad? Es parte también del amor, es la disciplina. Parte de ello es que también lleves el sustento a casa. Yo no puedo decir, mi esposa trabaja, que ella vea cómo le hace. Para eso está trabajando, pues nos acordamos entre ambos de que íbamos a trabajar. Pues que ella dé también. No, amado hermano, aunque tu mujer trabaje, es responsabilidad tuya, no de ella. Quizás en un acuerdo como matrimonio diga, vamos a unir el dinero y esto es para nuestra familia, pero tu responsabilidad como padre es proveer el alimento, proveer la casa, proveer lo necesario para que tu familia esté bien. Y el día de hoy, ¿verdad? El Señor quiere que tú aprendas esto. Y voy a concluir con un versículo que quizás no está ahí en una diapositiva, pero quiero que lo busquemos. Está en el libro de Mateo, en su capítulo 3, versículo 17. Y dice de esta siguiente forma:
habla en este versículo a partir del 13, habla del bautismo de Jesús cuando llega ante Juan el Bautista y le dice que era necesario que sea bautizado. Y dice la palabra en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién hablaba en este momento? Dios. ¿Y hablaba él? Padre. ¿A quién estaba haciendo referencia? A su Hijo. Mira, amado hermano, parte de tu deber es hacer que tu hijo se sienta seguro. Y no solamente seguro bajo un techo, seguro de lo que es, seguro de la sexualidad que él tiene, seguro de la identidad que tú como padre le tienes que proveer, seguro de que es un niño amado. Y esas palabras de bendición que tú vas a declarar sobre ellos hará que ellos sientan esa seguridad, que ninguna obra del enemigo venga a dañarlos, porque cada que tú declaras bendición sobre tu hijo, mira, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe perfectamente cuando un niño forma parte de una familia que ama a Dios. Y desde pequeño, mira, el enemigo no respeta edad. Desde el vientre de la madre está buscando destruir. Y dice su palabra que él vino a destruir, robar y matar. Así que en esta mañana, amado hermano, es tu deber decirles a tu hijo, a tu hija: hija, hijo, te amo. Hija, hijo, eres especial para mí. Veniste a complementar la familia. Y quizás vas a decir: hermano, pero ¿cómo le voy a hacer? No sé ni qué palabras decir. No sé ni qué le voy a decir. O cómo es eso de declarar bendición. No sé, amada hermana. Explíqueme. Aquí está la palabra. Y dice en el Salmos 81:10: yo soy Jehová, tu Dios. Abre tu boca, que yo la llenaré. Solamente tienes que decirle: Señor, quiero bendecir a mis hijos. Y quizás el primer día que tú le digas: a ver, ven acá, Rodrigo, voy a bendecirte, va a decir Rodrigo: ¿y ahora qué mosca le picó a mi papá? ¿Y cómo que me vas a bendecir? ¿Qué es eso? Es decirle: hijo, yo te bendigo, eres especial para mí. Y así lo hizo el Padre, hermano. Tenemos aquí un ejemplo del Padre. Dice que Él se complació. Él sabía perfectamente quién era su Hijo y con qué propósito fue enviado a la tierra. Nosotros debemos de conocer ese propósito en nuestros hijos. Debemos de decirle: Señor, quizás no sé qué palabras declarar, pero pone en mi boca las palabras necesarias para que mi hija y mi hijo se sientan seguros. Que ninguna obra del enemigo venga a tocar la vida de mi hijo. Que ninguna ideología del diablo venga a cambiar la sexualidad de mi hijo. Porque ¿sabe qué, amado hermano? El mundo ha preparado infinidad de armas para destruir a nuestros hijos. Pero está derrotado en esta mañana. Está vencido en esta mañana. Y tú como papá eres el responsable de poner ese orden en casa. Si no lo haces porque a ti nadie te bendijo, en esta mañana quiero que sepas que Jesús, al momento de que viene a tu vida, Él te bendice. Al momento que tú dices: Señor, te recibo como mi Salvador, Él viene y bendice y derrama bendición sobre ti. Y es necesario que esa misma bendición tú la pases a tus hijos. Así que en esta mañana, amado hermano, estos 3 puntos que hablamos, la pastora, la hermana Janet, queden grabados en tu corazón, y el que yo te pude exponer en esta preciosa mañana, que puedas saber que quizás digas: bueno, lo voy a intentar. No, amado, a veces tenemos miedo como padres, porque a veces nos queremos hacer los muy duros. Dios: hermana, yo soy el papá y la autoridad y por eso soy así, porque mi papá me crió a punto de golpes. No, amado hermano, no necesitas ser ese violento, no necesitas ser ese áspero con tus hijos. Abrázalos, bendícelos, bésalos, porque el día de mañana van a crecer y se van a ir y formar sus propias familias.
Y aún cuando vaya a casarse tu hija y entregarla en el altar, quizá tú le puedas decir, hija, hasta aquí llegó mi papel como papá, ahora le corresponde a tu esposo bendecirte, ¿verdad? Como mujer, como esposa. Pero fíjese, hermano, que el padre y la mamá nunca deben de dejar de bendecir a sus hijos. Hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia o Él venga, tu deber es declarar palabra de bendición sobre tus hijos, sea hija o hija, sea la edad que sea. Declara bendición y vas a ver que el Señor te va a bendecir aún más a ti como padre, aunque no lo sepas hacer. En esta mañana